Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy vamos a explicar un poco sobre la técnica y sobre cómo hice esta pieza del Rey León. En principio es un tatuaje conmemorativo por un familiar y mi clienta quería representar a través de la imagen de Mufasa y Simba la relación de padre e hijo. Ella había buscado por internet pero no encontraba ninguna imagen que realmente le convenciese. La imagen más cercana a la idea que ella tenía era esta de aquí, en la cual salían ambos juntos, o también la famosa imagen en la cual Simba y Mufasa están sentados mirando todo lo que es el reino y lo que va a heredar Simba. Sin embargo, no llegaba a convencerla y me dio bastante libertad creativa para representar esa relación de padre e hijo de forma que se entendiera mucho mejor la idea. También quería que el tatuaje tuviese un toque de color, por lo que decidimos también hacerlo con una pieza de acuarela con colores muy vivos, para así reflejar un poco esa alegría, darle un sentido más jovial, más vital a la pieza. Después de pensarlo mucho, pensé que realmente la imagen de referencia estaban de espaldas, los dos medio girados, pero realmente como no es una imagen que sea auténtica de la película, realmente no se veían muy representadas las facciones, la cara de los personajes. Por lo que decidí girar un poco la escena y dije, en esa misma postura, con los dos sentados uno junto al otro mirándose, ¿qué pasaría si el ángulo fuera distinto y realmente los viéramos un poco en 3/4, que los viéramos de forma más frontal? Y la verdad que me gustó más, después de probar varios diseños y de probar varios enfoques, me gustó mucho más también para representar la escala de Mufasa junto con la de Simba, con lo cual vemos que el padre es mucho más grande, más maduro, con la melena, y que su cuerpo envuelve mucho más en cuanto a escala a Simba, que es muy pequeño y que está mirándole directamente a los ojos de forma sonriente. Para concluir, la fecha conmemorativa la hicimos en medio arco y hacia abajo, inclinado en la parte de abajo del todo de lo que viene siendo la pieza. Y también añadimos, para darle un toque de que Mufasa, tanto cuando está como cuando ya deja de estar con nosotros, sigue con Simba, el tema de las estrellitas, para reflejar un poco la escena de cuando Mufasa ya está en el cielo, pero que tampoco fuera demasiado cantoso la idea, sino que más bien es una pequeña sugerencia de que Mufasa, pase lo que pase, va a seguir con Simba siempre, con lo cual reflejamos un poco la idea de padre e hijo, y que aunque el padre falte, siempre va a estar acompañando al hijo. Así que no me entretengo más y vamos a verlo. El proceso de este tatuaje es bastante sencillo. Al principio, por ejemplo, las letras las inicié con una 5RL de 0,30, ya que quería que los números tuvieran un trazado finito. Estamos tatuando a una chica y a mí personalmente en las mujeres siempre me gustan los trazos finos porque los hacen mucho más elegantes y femeninos. Normalmente los trazos más gruesos, las letras, los números que son mucho más vastos, más vulgares, quedan mucho mejor en los chicos, que es algo que relacionamos con la rudeza y con algo más áspero. Mientras que este tatuaje es todo lo contrario, la pieza tiene que reflejar ternura, tiene que reflejar vitalidad a través de los colores, pero también de las líneas, con lo cual la valoración de línea es bastante importante que la reflejemos bien. En cuanto a valoración de línea, me refiero sobre todo a que no hagamos todas las líneas del mismo grosor. La valoración de línea es muy importante en los tatuajes y debemos de hacer trazos finos, trazos medios y trazos mucho más gruesos para que quede bien el tatuaje. Inicialmente en el tatuaje de los personajes utilicé como siempre una 3RL de 0,30. Utilicé, como ya sabéis, llevo utilizando hace un tiempo las de Akira Body Art, que la verdad que una 0,30 es básicamente una 0,25 de otras marcas. Son agujas muy afiladas y que la verdad que me gusta mucho porque marcan muy bien y se degradan mucho más lentamente que las agujas de otras marcas. Probadlas, ya os digo, y si os funcionan, pues bien por vosotros. A mí elegí la 3RL porque iba a haber detalles como los dientes, como las pupilas, sobre todo las pupilas de Mufasa, que son muy chiquititas, en las cuales tenemos que hacer trazos muy finos, al igual que los bigotes, ya que luego cuando cicatrice, como siempre en todos los tatuajes, engrosará un poco.
y al tamaño que está, la escala que están las figuras, los ojos sobre todo y los pequeños detalles, es mejor trabajar con una 3RL, ya que una 5RL quizás a la hora de cicatrizar sería un trazo demasiado grueso. También escogí una 9RL para hacer trazos medios con un poquito de grosor, una 9RL de 0,30, como digo, de Akira Body Art. Esto es importante porque son unas agujas que al ser muy afiladas sería una 9RL 0,25 en equivalencia a, por ejemplo, una EZ Revolution, ¿vale? Eso lo tenéis que tener siempre en cuenta y tener claro y manejar muy bien el tema de vuestros materiales. Manejar vuestros materiales y conocerlos a la perfección es indispensable a la hora de tatuar, ya que, como digo, si no manejamos bien y sabemos el grosor que tienen nuestras agujas y cuándo cubren, qué grosor va a adoptar la línea, puede en este tipo de trabajos con detalles muy pequeños llegar a jorobarnos el resultado final una vez curado. Por eso siempre os recomiendo que, aparte de practicar mucho, siempre estudiéis muy bien los resultados de vuestro material. Es muy importante conocer el material. A la hora después de darle una silueta de mayor grosor, sin embargo, ya utilicé una 9RL de 0,35 o una 12HL, que como sabéis son los cartuchos de Corona, los cartuchos turbo que intentan simular las agrupaciones más gruesas de las agujas, como puede ser la 12HL, sería una 14RL, una cosa así. Realmente no es un dibujo que vaya a bordear todo con una silueta muy gruesa, pero sin embargo sí es algo que vi necesario para sacar un poco hacia afuera los personajes, sobre todo porque después, como vamos a añadirle un fondo de acuarela, un fondo de color, pues así valorábamos un poco la profundidad de campo de la pieza. Aquí, como veis, ya estoy con la 9RL, que también me permite ciertos y pequeños sombreados puntuales, como es el reborde de las orejas de Simba. Es una pieza que realmente también quedaría chula con lo que viene siendo las líneas finas, pero a mí, sin embargo, me parece que trabajar solo con las líneas finas siempre hace que los tatuajes no tengan o no cobren una valoración suficiente de línea. Me parece que están como inacabados o que son demasiado simplones, pierden un poco de vida. Por eso siempre os recomiendo que trabajéis con diferentes líneas, con diferentes grosor de línea, y valoréis cada pieza para saber qué zonas debemos de sacar más en primer plano y cuáles tienen que quedar más en el fondo. Es una pieza que se lleva bastante bien. Como veis, yo tengo a la clienta sentada en el butacón con el apoyabrazos para que pueda apoyar totalmente el brazo y a mí me sea más cómodo a la hora de trazar y de trabajar con ella. Si la tuviéramos sentada simplemente con el brazo colgando, puede llegar a ser molesto y en algunos ángulos no podemos girar bien o la tenemos que hacer que se gire el cuerpo de ella totalmente, y eso también puede llegar a ser molesto, sobre todo cuando llevamos un buen ritmo de trabajo y trabajamos de forma bastante específica a cada zona para imprimirle la calidad que nosotros ofrecemos. Los destellos de las estrellas a mí me gusta siempre hacerlos así, dejando el centro libre de línea para luego poder meterle algún tipo de blanco o algún tipo de brillo que le dé más luminosidad. Aquí, como veis, ya estoy trazando un poco lo que viene siendo la silueta, y como vemos aquí, puedo hacer que gire el brazo, pero ella siga sentada de forma cómoda, mientras que puedo trabajar los ángulos más complejos del brazo, como viene siendo la zona del tríceps y de la parte posterior del hombro, que suelen ser unas zonas un poco más complicadas. A la hora de escoger los colores, como vais a ver ahora, en vez de escoger el color mostaza caramelo, que es más o menos el color que tienen los leones, se me quedaba un poco apagado. Se me quedaba un poco apagado los colores originales, y eso hacía que a lo mejor la acuarela no funcionase tan bien en mi gusto, ya que lo que estábamos buscando es sobre todo un punto de alegría, de jovialidad. Entonces queríamos unos colores mucho más vivos, más intensos, por lo que decidí un color más tirando a color oro, el gold yellow, que se llama, un color un poco más dorado, que es un amarillo un poquito más intenso.
sin alejarnos tampoco de los colores de los personajes, obviamente, pero para que todo en sí tuviera una intensidad de color y una saturación bastante fuerte. A la hora de hacerlo lo estuve rellenando, como podéis ver, por sectores realmente, porque son manchas de acuarela, realmente no vamos a colorear el personaje completo, y lo realicé a base de circulitos, como siempre, sin tampoco apretar demasiado la piel. Es más bien estirar mucho la piel y haciendo pequeños circulitos. Es la máquina la que hace todo el trabajo. Estuve trabajando con la Cronos de Rasky Machines, que la verdad rellena súper bien y a la primera, y entonces tampoco me demoro mucho. Aquí, sin embargo, si estoy, por ejemplo, aplicando colores más estilo los originales, he aplicado un color mostaza, que es un amarillo que junto con el oro ahora mismo no se va a ver muy bien, pero que cuando cure se van a ver diferentes tonalidades, y ahí es donde ganamos con la acuarela. Y también un color más terroso, un poco más arbusto, que se diga, para darle algunos sombreados más sutiles a ciertas zonas. De esta forma nos aseguramos que todo queda muy llamativo, pero que también tiene ciertos contrastes, que seguimos jugando un poco con eso, con tonalidad media, tonalidad clara, tonalidad oscura, y mezclando algunos colores. La melena, lo mismo, la melena original de Mufasa suele ser un naranja rojizo, por lo cual es un tono que es complicado que lo encontréis en tintas, pero que se puede realizar igualmente sobre la marcha, y es muy fácil. Utilicé un orange medio, un naranja medio, un tono que es un naranja un poquito oscuro, que no es demasiado brillante, y al que luego le añadiré un rojo oscuro, un rojo. ¿Qué hacemos con esto? Con esto primero rellenamos, como veis, y sobre todo movemos mucho la mano con la velocidad. Hay que jugar mucho cuando queremos hacer degradados. No conviene, o a mí por lo menos no me funciona, trabajar en paladas para hacer los degradados, porque las paladas lo que hacen con ese degradado es lo que la gente normalmente comenta, que luego al curar y al pasar el tiempo ese degradado en la acuarela desaparece. Yo lo que hago son pequeños círculos apoyando bien las agujas en la piel para rellenar, y cuando necesito hacer degradados lo que aumento es la velocidad de aplicación y levanto un poco las agujas, pero sigo aplicando como si estuviera rellenando realmente. De esta forma hago realmente un degradado, pero un degradado que me aguante el tiempo. Y una vez que tengo el naranja, añadiré por encima, que ya tengo el poro abierto de la piel, un rojo, como he dicho, un rojo medio tirando a oscuro, pero de forma mucho más suave, de forma mucho más sutil, acariciando la piel. De esta forma teñimos realmente el tema de la melena. Aquí, por ejemplo, estáis viendo lo mismo. Fijaos cómo muevo la mano y cómo aplico así el degradado, pero realmente yo no estoy dando paladas como el sombreado, estoy aplicando de forma más superficial el color y con la mano más rápida, pero sigo haciendo circulitos y sigo con el tip, con las agujas apoyadas. De esta forma puedo crear del mismo color, del mismo tono, puedo crear zonas muy rellenas y saturadas, pero también ciertos degradados que son mucho más translúcidos, y que esos luego van a ser los agradecidos, los que nos van a dar esa textura de acuarela. Es una técnica bastante sencilla de hacer y que a mí, por lo menos en mis trabajos de acuarela, me ha funcionado, ya que luego el paso del tiempo y al ver tatuajes curados de años, he visto que ese tipo de degradado con esa técnica aguanta mucho más y funciona mucho mejor que si lo hacemos en paladas. Entonces, como veis, es bastante sencillo de aplicar, no os lleva demasiado tiempo y podéis jugar con los diferentes contrastes que vais a conseguir con solo un color. Pensad que luego tenemos que añadir más colores, que luego añadiré los colores oscuros y luego añadiré otros tonos más claros o otros tonos de color diferente, sobre todo en el azul, que añadiré un agua marina. A la hora de añadir los tonos oscuros, yo no soy muy amigo de volver a apoyar las agujas y volver a rellenar. Como ya tenemos el poro de la piel bastante abierto por la aplicación del tono medio del que sirve de base, únicamente tenemos que ir acariciando un poco la piel como si estuviéramos sombreando e ir subiendo la tonalidad con el tono oscuro que aplicamos, como podéis ver aquí.
y enseguida la piel se tiñe ya de ese color, con lo cual, como veis, yo lo que estoy haciendo es aplicar la misma técnica que con el degradado de color, pero en este caso con el color oscuro. De esta forma lo que hago es teñir con el color oscuro los bordes y las zonas donde la acuarela se acumula mucho más, pero no dañamos la piel. Y es que es importante que tengáis en cuenta que cuando trabajamos con acuarela con color en cualquier pieza es bastante agresivo. Estáis viendo que la piel está sangrando, por lo cual si añadimos un primer color y luego un color oscuro y luego un color claro y todo lo hacemos de la misma forma agresiva en circulitos, apoyando bien las agujas y apretando, el único problema que tenéis con eso es que vais a crear mucha herida y seguramente el tatuaje no cure bien o expulse mucha tinta. Por eso yo siempre prefiero hacer una base de un tono medio y luego el color oscuro como el claro hacerlo con las agujas de la misma forma, con la misma técnica, con la mano más rápida y sobre todo más superficial. En vez de clavar la aguja, lo que hago es acariciar un poco más la piel. De esta forma el tatuaje ya coge bastante contraste, bastante forma, son colores muy llamativos, muy coloridos, es más como una ilustración infantil, ya que quieras o no es una película infantil y realmente aunque reflejemos al Rey León, darle colores vivos y llamativos le va a dar mucha más alegría. He tatuado el Rey León en otros conceptos y siempre los colores mostaza de los personajes, los colores originales también funcionan muy bien, pero siempre me da la sensación de que quedan muy apagados, que quedan un poquito más aburridos. Por eso con este le quise dar colores mucho más vivos y alegres. Aquí, por ejemplo, refuerzo ciertas zonas con un difuminado para completar, y aquí ya estoy aplicando el naranja mezclado con un poco de rojo para darle a Mufasa ese tono de la melena rojiza que tiene. Podemos también darle colores mostaza, como estáis viendo, que son amarillos, y algún tipo de marrón, por ejemplo, para darle un poco más de contraste y que el color mostaza, el color oro, tampoco quede tan plano. El tatuaje está bastante logrado ya, pero por ejemplo en el centro de la melena donde se une, como estáis viendo, decidí añadirle, igual que por debajo, algún sombreado con un marrón chocolate. El sombreado lo mismo, lo hice con una 9RS de 0,35 y lo hice de forma muy superficial. Fijaos que se marca enseguida, que a poco que en vez de rozar la piel la deje un poco más, puedo llegar a texturizar mucho más la acuarela a mi gusto. Con lo cual, como veis, al añadir la base de tonos medios, como hemos abierto poro, no hace falta que sigamos siendo tan agresivos con las agujas para conseguir esas texturas que queremos. Luego ya solo queda añadir los goteos, las salpicaduras, como yo digo, que son la parte más divertida de la acuarela, cuando ya dejamos un poco atrás las manchas y añadimos lo que viene siendo todo el goteo, las salpicaduras y todas esas texturas. Aquí ya voy a añadir los blancos en las estrellas y en alguna línea más. Aparte del centro de la estrella, también rodeo lo que vienen siendo los destellos que hice con la línea negra. Y también voy a añadir el brillo en los ojos de Simba, en la nariz de Mufasa y un poco en el delineado del contorno de la melena de Mufasa para destacarlo un poco más del azul del fondo. Esto se puede hacer con RL o RS. A mí particularmente me gusta más añadir los blancos con RS. La RS es muy agresiva, tenéis siempre que tener cuidado a la hora de rellenar con ella, pero en los blancos viene muy bien porque rellenéis con mucho más pigmento y os aseguráis así de que pueda mantenerse con el paso del tiempo. Son gustos, ya os digo, simplemente es mi forma de trabajar, no significa que sea la mejor o la única o la más correcta, así que lo único que puedo hacer, como siempre, es deciros que lo probéis y que veáis el resultado final. Después, cuando ya estaba, decidí añadir por último el agua marina en ciertas partes del fondo, que ahora no se verá mucho, pero que al curar el agua marina se superpondrá al azul y le dará al azul un toque verdoso en ciertas zonas. También decidí añadir un poco, a aclarar ciertos tonos con el blanco y la Magnum directamente para darle un poco más de consistencia a la acuarela y sobre todo pues dar este resultado final, que es una acuarela con colores muy vivos y muy alegres. Espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Hasta luego!